El Rey de Reyes, Señor de Señores, la cabeza de todo este reino. Dice la Biblia que el Padre puso al Hijo por cabeza, a Jesús, nuestro Señor. Todo lo puso debajo de sus pies, dice la palabra. Todo reino, todo dominio, toda autoridad, todo lo puso debajo de sus pies. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Diga conmigo, lo más alto. Lo más alto. No hay nadie por encima de él. No hay nadie que lo iguale. Él es único en esencia, en autoridad. Es la fuente de todo gobierno, la fuente de todo dominio. Escúcheme. Si el mundo entendiera esta verdad, entonces los alcaldes, los gobernadores, los presidentes vendían y buscaban su favor. Porque él es la fuente de autoridad, la fuente de gobierno. Es el maestro por excelencia de lo que significa gobernar. Pero las cosas no acaban allí. Es que si usted entendiera, usted llevara el gobierno de Dios a su casa. Porque usted como padre, usted es la cabeza del hogar. Y la Biblia enseña dos cosas. La Biblia enseña que dice, el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia de Dios. Esto no lo digo con un fin de reprochar algo, sino que nos deja evidente dos principios. Y es que la casa es un gobierno y la iglesia también. ¿Sí me entienden? Y para que haya éxito en la casa como gobierno necesitamos que Dios lleve la rienda. Necesitamos que el padre, el hombre de la casa y la mujer de la casa asuman su identidad como reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis capítulo 1 verso 6. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Hay un llamado a gobernar en el temor de Dios y en su palabra. Porque solamente así vamos a ver la gloria de Dios en nuestra casa. Amén. Estableciendo el diseño de Dios para las casas, para la familia. ¿Y usted sabe por qué me detengo en este punto? Porque encontramos al Rey Supremo, la máxima autoridad en todo lo que existe, con una humildad tan impresionante, el dueño de todo. Usted sabe que un día un fariseo religioso, legalista, se le aparece en el camino y le dice, maestro bueno. Y ese es un texto que siempre me ha generado polémica. Es un texto, es un solo versículo que yo he estudiado como usted no tiene idea, lo he estudiado más que el Apocalipsis. Es uno de los libros que más me gusta leer. Pero este verso me atrapó. ¿Por qué? Porque la respuesta fue impresionante. La fuente de autoridad, la fuente de poder, el rey por excelencia, rey de reyes, le respondió a aquel hombre religioso. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Alguien se sabe el verso? ¿Sí lo han leído? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y después le dice, pues nadie es bueno. Dile que está a su lado, no ponga esa cara de bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si nadie hay bueno, ninguno es bueno. Y yo me imagino al Señor levantando sus manos al cielo y diciendo, solamente uno es bueno. Y Dios es bueno. Él es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Sí me entiende? Ahora, a mí me impresiona, pastor, porque tú y yo sabemos que Jesús es bueno. ¿Sí me entiende? Pero no es lo mismo que a ti te llamen bueno, a que tú mismo tengas un criterio de tomarte la virtud. Yo siempre he dicho que cuando usted vea a alguien decir, no, yo tan bueno que soy yo, mire, esa es la gente más orgullosa y más altiva que existe en este mundo. Ese que le dice, mire, usted sabe quién es bueno, este que está aquí. Esos son malos, ¿yo? No se deje engañar. Sí, porque el que es bueno no necesita decirlo. El que se porta bien, la gente lo ve y lo dice.
Pues no es lo mismo que la gente lo diga que tú lo digas de ti mismo, ¿sí? Aquí vemos a un Señor humilde, capaz de decir, o sea, capaz de no considerarse ni a sí mismo bueno, aunque usted y yo sabemos que es bueno. Él no se consideró a sí mismo al ser bueno. Y esto es algo que me impresiona del maestro, su humildad. Porque hay gente que, mire, que son ligeros de boca. Sí, hay gente que son ligeros, hay gente que dice, no, soy un poco más bueno que Dios. Pues. Hay gente que es más buena. No, ¿cómo hago ahí? Pero el evangelio no consiste, o el reino no consiste en que usted y yo seamos buenos. ¿No? Usted no está llamado a ser bueno. Usted está llamado a ser justo. Diga conmigo, a practicar la justicia. Ah, pero la Biblia dice que Dios buscó un justo y no lo encontró. Sí, pero eso va en el Antiguo Testamento, porque antes para ser justo por obra era imposible. Por eso no había nadie. Pero la Biblia dice que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos constituyó a nosotros por gracia justo. Justicia de Dios. Usted y yo somos justicia de Dios. Diga conmigo, somos justos por fe. No porque lo hayamos alcanzado. ¿Y sabe qué significa eso? Un justo es alguien que practica la ley de Dios. Amén. La única forma de tener éxito en el reino de Dios es que usted y yo practiquemos la ley de Dios. Lo que nos hace justos por gracia es que obedecemos a nuestro Señor. Amén. La obediencia es clave para tener éxito. ¿Y por qué yo le digo esto? Que lo estoy preparando para el mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, vaya a hacer rápidamente Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer el verso 18. Amén. Cuando usted lo encuentra, usted me hace una seña, amén. Amén. Un grito, a saber que lo encontró. Leemos entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Dígale que está a su lado, ya es el último tiempo. Ya conmigo, ya es el último tiempo. Ay, mi madre, es el último, ya no tenemos otro. Es el último. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros. Miren lo que dice. ¿Salieron de dónde? O sea, le está hablando del reino. Acuérdense que estamos hablando de un reino. Estamos hablando de la iglesia. O sea, salieron de la iglesia. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Diga conmigo, habrían permanecido. Dígale al que está a su lado, tienes que permanecer. Dígasele al que está a su lado, tienes que permanecer. Gloria a Dios. Eso es una señal de los que son de nosotros, que permanecen. Amén. Dice, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y el verso 20, con esto termino, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Diga conmigo, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hoy hablarle acerca de un tema poderoso.
El tema dice así: paciencia, la transición de la unción a la gloria. Diga conmigo: paciencia, la transición de la unción a la gloria. Amén. Cuando nosotros hablamos de la unción y hablamos de la gloria, estamos hablando de esferas, ¿sí? O ámbitos, para que usted me entienda. Estamos hablando de niveles, aunque hay gente que no le gusta ese término, pero es para que usted me comprenda lo que hoy quiero enseñarle. Diga conmigo: niveles, escalones, ¿sí? Nuestro llamado final, y eso lo relata el apóstol Pablo, es que nosotros vayamos de gloria en gloria. Diga conmigo: de gloria. Dígale al que está a su lado: tú tienes que ir de gloria en gloria. Eso quiere decir que tú tienes que estar en movimiento, porque la gloria está en movimiento. ¿Sí me entiendes? Por eso es que vamos de gloria en gloria. Tenemos que ir en movimiento. Diga conmigo: de gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Okay? Lo que quiere decir que una gloria es la de ayer y una gloria es la que se manifiesta hoy. Y una gloria diferente es la que se ha de manifestar mañana. Por eso es que dice de gloria en gloria. Eso no necesita tanta interpretación bíblica. Creo que el verso lo explica bien, de forma literal. Ahora, ¿qué significa la gloria de Dios? Primero, la Biblia dice que la gloria de Dios, que la gloria no la comparte con nadie. ¿Sí? Eso quiere decir que nadie se puede apoderar de la gloria, porque la gloria le pertenece a Dios. ¿Cómo bien hasta ahí, no? La gloria es de Dios. Amén. Eso no tiene discusión. La palabra gloria en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo, si mezclamos los dos conceptos del hebreo y del griego, encontramos que la expresión gloria tiene 21 significados distintos. Un significado tiene que ver con riqueza, por eso en muchas oportunidades se habla de gloria. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice, hablando de las flores del campo, Jesús se refiere a ello y dice que aún ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos? Él estaba hablando de la riqueza que Salomón había adquirido. Entonces eso se comparó a gloria. Diga conmigo: gloria. La expresión más usada es la expresión kabod. Kabod, diga conmigo: kabod. Kabod significa el peso de su naturaleza. Diga conmigo: el peso de su naturaleza. Eso quiere decir que cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando del todo de Dios. Diga conmigo: del todo. Del todo. Usted sabe que cuando se habla del todo de Dios, se está hablando de algo incomprensible a la mente humana. Diga conmigo: es algo incomprensible. Es algo que no se puede estudiar. Usted puede hacer un doctorado en teología y eso no le va a dar un estudio o un conocimiento de cómo es la gloria de Dios, porque Dios es eterno. Dios es, para que usted me entienda, es infinito. No tiene principio ni tiene fin. ¿Sí? Es muy grande. Eso no cabe en la mente del ser humano. El conocimiento de Dios, pleno de Dios, no cabe en la mente del ser humano. Por eso es que vemos a Dios en el Antiguo Testamento manifestarse por pedacitos. ¿Sí me entienden, no? Eso es lo que nosotros conocemos los nombres de Dios. Cada nombre de Dios es una manifestación específica de Él. Ejemplo: el pueblo tenía hambre, entonces venía Dios y les daba provisión. Entonces cuando el pueblo veía la provisión, entonces la gente se postraba de rodillas, levantaba sus manos y decía: Jehová Jireh. ¿Sí me va siguiendo, no? Era una revelación de Dios para ellos. ¿Quién era Dios para ellos? El proveedor. ¿Por qué? Porque en el momento más vulnerable de ellos en cuanto a necesidad, Dios les había suplido. Ellos tenían ese concepto de Dios, porque Dios se había revelado como el proveedor. ¿Sí? Hubo un momento donde el pueblo se recuperó y comenzó a tener alimento, comenzaron a trabajar, comenzaron a producir, y ellos ya empezaban, ya no dependían de un milagro, porque ya Dios les había dado la fuerza para producir. Pero entonces empezaban las batallas y las guerras.
Empezaban las batallas. Los cananeos empezaban a pelear y ellos empezaban a enfrentarse y tuvieron que alistar un ejército. Y entonces ellos ahora oraban a Dios no por comida, porque ya la tenían. Ahora comenzaban a orar para que Dios les diera victoria, para que Dios los ayudara en las guerras, para que Dios los ayudara a mantenerse firmes en el territorio. Entonces ahí aparece el Señor de los ejércitos, el fuerte en batalla. Como dice el cántico, el que adiestra mis manos para la batalla. Entonces para ellos Dios se manifiesta en ese momento como el general, como el que los guiaba en el campo, el que le daba la estrategia para la pelea. Entonces vemos cómo Dios se manifestó en diferentes generaciones con algo particular de su esencia. Diga conmigo, de su esencia. ¿Sí? Entonces usted ve todo el Antiguo Testamento y usted recoge las manifestaciones de Dios y usted puede comprender, o por lo menos tener una luz de cómo es la gloria de Dios. ¿Sí me entiende? Porque Dios es todas esas manifestaciones juntas. Solo que cada generación conoció una parte de Él, mas otras partes no las conocieron. ¿Sí? Pero si usted suma todo eso, usted se va a dar cuenta la grandeza de Dios. Entonces vemos que Dios es proveedor, Dios es el Señor del ejército, Dios es el Señor Sabaoth, Dios es justicia, Jehová Tsidkenu, ¿se acuerda? Entonces Él es mi estandarte, Él es mi bandera, Él es el Señor de mi paz, Shalom. Entonces tú te encuentras que todo eso viene a darnos a entender cómo es Dios. ¿Sí? Pero el Señor decía, yo necesito mostrarme a plenitud. Porque las generaciones me han conocido por pedacitos, pero necesito que me conozcan bien. ¿Y sabe qué hace el Señor? Toma a su Hijo y lo envía a la tierra, portando su imagen, portando el todo de Dios. Por eso Felipe le pregunta, le dice, Señor, muéstranos al Padre, y se acaba el problema. Y viene Jesús y le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. Por eso también le dijo a los mismos apóstoles, le dijo, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Y quien habla específicamente es el apóstol Pablo. Pablo dice que él es la viva imagen, en la sustancia de su gloria. Eso no era cualquier cosa que se manifestaba aquí en la tierra, pero yo creo que usted entienda algo. Porque la Biblia dice, y eso usted lo encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando Juan empieza a hablar, dice que el verbo se hizo carne. Diga conmigo, el verbo se hizo carne. Diga conmigo, el verbo. Pero él dice también que el verbo estaba con Dios, y el verbo también es Dios. Pero ese verbo se hizo carne. Porque Él es el Dios Hijo, siempre ha existido. Solo que en el Antiguo Testamento su forma era la palabra. Diga conmigo, su forma era la palabra. Por eso la Biblia dice que todas las cosas que se ven, que existen, fueron hechas por Él. Y sin Él nada fue creado. ¿Por qué razón? Porque Él es la palabra. Y usted ve en el Génesis que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue, porque todo fue hecho por la palabra, y esa palabra es el verbo, ese verbo es el Hijo. Dios conmigo, una palabra es un espíritu. Usted puede agarrar las palabras, las puede agarrar mientras habla. No, ¿por qué no las puede agarrar? Porque no son materiales, no es materia. Dios conmigo, es un espíritu. ¿Por qué? Porque las palabras se pronuncian o se articulan con la lengua y el aire. El diafragma que le mete presión, y las palabras, el sonido, el aire, el aliento, con la articulación de la lengua, produce la palabra, el sonido que usted está escuchando. Y que es un espíritu, la Biblia dice, utiliza la palabra, en el Nuevo Testamento utiliza la palabra neuma. Neuma significa viento o aliento, eso es un espíritu. Eso quiere decir que Dios es un espíritu. Por eso la Biblia también dice que Él anda buscando adoradores. Diga conmigo, Dios anda buscando adoradores que le adoren. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Diga conmigo, en espíritu y en verdad. Pero Él dice que Dios es espíritu y anda buscando tales adoradores. Diga conmigo, Dios es un espíritu. Dios no tiene un cuerpo de carne, el Padre no tiene un cuerpo de carne.
Diga conmigo, Él es un espíritu. Amén. Y hasta ese momento vemos que el Hijo también es un espíritu porque es la palabra. Pero Juan dice que ese espíritu se hizo carne. Diga conmigo, ese espíritu se hizo carne. Ese Dios espíritu se hizo carne. Y tomó forma de hombre, forma humana. ¿Sí? Entonces, es aquí donde quiero llevarlos a algo poderoso acerca de la gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre no tiene un cuerpo de carne. Diga conmigo, el Padre, Él no tiene un cuerpo de carne. Él es un espíritu. Amén. De hecho, Juan confirma y dice, y Dios es espíritu. También dice, y nadie ha visto a Dios jamás. Porque nadie puede ver un espíritu. Con estos ojos no podemos ver un espíritu. Porque el mundo del espíritu es el mundo invisible. O sea, Dios tiene un cuerpo invisible. Diga conmigo, Dios es invisible. Dios es invisible. Entonces, ¿cómo el Hijo, quien acaba de adquirir un cuerpo de carne, puede mostrarnos a un Dios invisible? ¿Cómo nos puede mostrar a un Padre? Porque la Biblia dice que Jesús dijo, pues, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué era lo que estaba hablando el Señor? ¿Sí me entienden? Porque no era literal que el rostro de Jesús, el rostro judío, usted sabe, ese perfil judío que tenía, como que tiene el Señor, no era eso lo que se estaba refiriendo. Porque yo quiero que usted entienda que Dios es dimensional. Ciertamente la Biblia dice que Dios tiene una mano derecha. Y dice, con mi brazo derecho te he liberado. Se lo dijo Dios a Israel cuando lo sacó de Egipto. Con mi diestra, está hablando de la mano derecha. No es que el Padre tenga un brazo derecho, sino que Él compara su brazo derecho con la justicia. Cualquiera que practica la justicia, la mano de Dios, la mano derecha, la diestra está con Él. Pero no es que Él tenga un brazo literalmente como este. No, su brazo es la justicia. Amén. Por eso también la Biblia dice que Dios es amor. ¿Sí me entiende? No es que Él ama, es que Él es amor. O sea, en esencia, su cuerpo es amor. No es que Él tenga pectorales, así como este hombre que usted ve ahí musculoso, ¿no? O sea, no, tenía tiempo que no te veía y yo me estoy metiendo contigo. ¿Sí me sigue, no? No es que Dios tenga 2 pies. No, eso se representa virtudes y verdades. Amén. O sea, Él lo explica para que nosotros lo podamos entender. Amén. Entonces no era porque Jesús físicamente se parecía al Padre. No. Cuando dice que Jesús era la imagen del Padre, la gloria del Padre, lo que está diciendo es que Jesús había alcanzado un nivel de madurez al punto de mostrar el amor de Dios de tal manera que amaba a sus enemigos. En eso era que se parecía a la imagen del Padre. Que Jesús clavado en una cruz podía decir, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Más bien sábalo, ten misericordia de ellos, aun cuando ellos mismos lo estaban crucificando. ¿Sabe qué habla de la imagen del Padre en Jesús? Que Jesús, sabiendo que Judas era el traidor que lo iba a entregar, y dice que lo sabía desde el principio, lo amó. Lo amó. Y no solamente eso, sabiendo que Él lo iba a entregar, lo aceptó como su amigo. Por eso cuando Judas lo viene a entregar, le dice, con un beso entrega a tu amigo, porque tenían una amistad. ¿Sabe qué habla de la imagen de Jesús, del Padre en Jesús? No que tenía el cabello largo como el pacto del Nazareno. No, porque el Padre también debe tener el pelo largo. No. Porque no estaba hablando de la imagen física.
Él estaba hablando de su carácter. Diga conmigo, estaba hablando de su carácter. Él estaba hablando de su carácter, está hablando de su naturaleza. ¿Y sabe qué? Diga conmigo, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y quiero tomar como ejemplo Jesús, nuestro máximo ejemplo. Porque en el contexto del Nuevo Testamento lo encontramos como el ungido. Diga conmigo, ungido. Eso es lo que significa el Cristo. ¿Sabe lo que significa el Cristo? Cuando usted traduce la palabra Cristo del griego al español, el resultado es el siguiente. Diga conmigo, rey ungido. Cuando usted traduce la palabra ungido, cuando usted traduce la palabra Cristo, lo que encontramos en el significado es un rey ungido. Diga conmigo, un rey ungido. Entonces, como todo ungido, encontramos al Señor cargado de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y Juan el apóstol habla de eso. Él comienza a decir, el anticristo ya está suelto. Porque hablar del anticristo es hablar de un espíritu. Diga conmigo, un espíritu. Un espíritu antiguo. Eso tiene rato penando en la tierra. ¿Ok? Por eso Juan dice que estamos en los últimos tiempos. Este es el último tiempo. Ya no nos queda otro. ¿Y por qué el último tiempo? Porque el espíritu del anticristo ya está rodando. Ya el espíritu del anticristo está operando. Ya han habido muchos anticristos y se levantarán otros. Porque hoy tengo que derribar esa idea de que falta el anticristo. No, mire, le voy a decir algo. La Biblia no habla del anticristo, la Biblia habla de un sistema. Porque el anticristo no es un hombre, el anticristo es un sistema. ¿Sabía eso? Cada 100 años aparece uno. Hitler fue uno. Nerón en el año 70 después de Cristo, quien destruyó el templo y mató casi 6 millones de judíos, también fue catalogado como un anticristo. Sí, han habido muchos. Ahora, la Biblia sí habla de uno que va a ser el último. Eso es lo que la Biblia enseña. Y se habla de ese anticristo que va a salir en la gran tribulación, usted sabe, ¿no? Pero ese es el último que menciona las Escrituras. Por eso el apóstol Juan dice, estamos en los últimos tiempos, porque ya está operando, imagínense, Cristo vino hace más de 2000 años. Y este texto fue escrito, dándonos alerta que estemos pendientes de él. Y dice también, y esos anticristos salieron de nosotros. Salieron de la iglesia. Pero era necesario que pasara. Porque era la única forma de poder entender que no todos y él termina diciendo esto. Bueno, en el texto que leímos. Él dice, o sea, porque esto es de preocuparse o no. O sea, ¿qué preocuparse? Estamos en el último tiempo, el anticristo está suelto. El anticristo es todo lo que es antidios. Todo lo que se revela en contra del Señor, todo lo que resiste a Dios, todo lo que resiste el reino de Dios, todo lo que resiste la autoridad de Dios, se parece al sistema del anticristo. Mas sin embargo, él dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Dígale que está a su lado, tú tienes la unción del Santo. ¿Sí? Y aunque la palabra santo nos conecta con el Espíritu Santo, allí en el contexto, el santo es Cristo. El santo es el Señor. Digan conmigo, es el Rey ungido. Él es el santo de Dios. Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿y dónde dejamos al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la unción. Él representa la autoridad. Diga conmigo, la autoridad. Sí, porque en el Antiguo Testamento la unción, escúcheme, era un aceite espeso, un aceite de oliva, que lo combinaban con otras hierbas amargas, hierbas aromáticas. Y estas hierbas aromáticas eran la canela, el cálamo, tenía otros. De hecho, hay unas plantas que ya no existen. Por eso es que ya ellos no han podido hacer la santa unción original.
¿sí? Porque hay plantas que se usaban para preparar la unción que no existen, se extinguieron. Ahora lo que se cree que van a volver a surgir en su tiempo, porque los judíos van a volver a preparar la unción, ¿sí? Pero eso será en los tiempos finales, en estos tiempos, pues, para que no se me vaya tan lejos. Ahora, el acto de ungir era cuando un profeta, ¿sí?, llegaba como un cuerno de aceite. Era un cuerno grande. Se cree que podía contener alrededor de 5 litros de aceite, ¿sí? Este aceite que ya era preparado, entonces lo usaban para ungir a los reyes, para ungir a los profetas, para ungir a los sacerdotes que iban a entrar en el oficio, para ungir inclusive territorios, para ungir la ofrenda que se presentaba delante del Señor a la hora de los sacrificios. Y era el acto de consagrar algo. Diga conmigo, consagrar. Cuando en el Antiguo Testamento se ungía a alguien o a algo, como en el caso de los utensilios del tabernáculo, que todos fueron ungidos, lo que estaban diciendo es que estaban siendo dedicados a Dios, estaban siendo consagrados a Dios, y no podía dársele otro uso, porque si se le daba otro uso, se profanaba. Ahí entra la palabra profanación. Diga conmigo, profanación. ¿Qué es la profanación? Cuando se agarraba algo que había sido dedicado para Dios y lo usaban para otra cosa. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo, no? Entonces en el Antiguo Testamento se ungía para dedicar, para consagrar, pero se hacía con aceite. Diga conmigo, con aceite. Porque esto era sombra, esto era una figura, esto era algo simbólico, ¿sí? Era una sombra de lo que había de venir. Entonces en el Nuevo Testamento, ¿sabe qué ocurre? Se manifiesta la unción original, se manifiesta la unción auténtica. La Biblia dice, y el apóstol Pablo nos enseña, que fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Ya no nos ungimos con aceite, sino que fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Por eso Isaías lo vio por revelación. Y en el capítulo 55, creo que el verso 5, por ahí no estoy seguro, hay una profecía que Jesús citó. Jesús se paró en el templo, abrió la ley en el libro de Isaías y leyó y dijo este verso. Dijo, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a enviar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año nuevo y verdadero del Señor. Y conmigo, por cuanto me ha ungido. Todos los que hemos sido ungidos con el propósito de, diga conmigo, la unción me conecta con el propósito eterno. Amén. ¿Cuántos tienen un propósito en esta hora? Amén. Levánteme su mano todo el que siente en su corazón que Dios le da un propósito. Amén. La unción de Dios es la que te conecta con el propósito. La unción es la que te impulsa, te conecta con el propósito, te hace funcional en el propósito. ¿Ya conmigo la unción? Porque la unción, usted debe entender que la unción no es ya como el Antiguo Testamento. Porque antes quien cargaba la unción eran los profetas, quien cargaba la unción era el rey, quien cargaba la unción era el sacerdote. Pero en la iglesia, en el Nuevo Testamento no es igual. Dice la Biblia que la iglesia fue ungida con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que la unción no es nada más para el apóstol, la unción no nada más la carga el profeta, la unción no nada más la carga el evangelista, el pastor o el maestro, no. La unción la tiene todo aquel que es hijo de Dios. Diga conmigo, por cuanto hemos creído en el Señor. Y eso lo dice el Señor. Jesús lo dijo. Dice, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Eso lo dijo Juan, el apóstol Juan. Él vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Jesús venía a los judíos porque era la promesa. Era la descendencia de Abraham, la simiente de Abraham. ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente es Cristo. Y los judíos vivieron años, siglos, esperando la simiente. Y Jesús venía a ellos, porque ellos la estaban esperando. Pero cuando Él llega, no le conocieron. Lo clavaron en una cruz. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? El Señor dijo lo siguiente. El Señor dijo, por cuanto ellos no me recibieron, ahora todo el que cree en mí, todo el que me recibe,
Entonces yo le he dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Diga conmigo potestad. Diga conmigo potestad. Cuando usted va a un diccionario, la palabra potestad es un sinónimo de unción. Diga conmigo sinónimo de unción. Entonces, ¿qué significa la unción? Unción significa autoridad divina. Diga conmigo, es una autoridad regente, es una autoridad delegada. Cuando usted tiene unción, entonces usted tiene autoridad. Y si usted tiene autoridad, usted tiene potestad, porque es lo mismo. Es el mismo significado. Por eso el Señor le dice hoy a sus hijos: si usted es un hijo, usted es hijo. ¿Sabe por qué es hijo? Porque usted tiene la potestad del Padre. Amén. Diga conmigo, yo soy un hijo. Yo no soy un esclavo. El esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero un hijo sí sabe. Amén. Diga conmigo, yo soy un hijo. Yo no soy cualquier gente, yo soy un hijo de Dios. Algunas veces hay gente en la iglesia que me dice: apóstol, ¿y cómo hago yo cuando me preguntan de qué religión soy? Díganle que usted no es de ninguna, porque usted no es de ninguna religión. Entonces, ¿cómo digo? ¿Qué soy? ¿Evangélico? ¿Soy pentecostal? ¿Qué soy? Diga que usted es un hijo de Dios y no se complica la vida. Porque eso está por encima de cualquier título religioso. Más, una oportunidad hablamos de eso, porque a nosotros nos han tildado de, tú sabes, de evangélico, usted sabe, ¿no? Pero yo siempre he dicho que nadie puede ser el mensaje. ¿Por qué? Porque es evangelio. El evangelio significa buenas noticias. Y nosotros no somos el mensaje. Entonces, ¿qué somos? ¿Cristianos? Tampoco somos cristianos. Pero si la Biblia dice que fueron llamados cristianos, sí, pero fueron en Antioquía. Le explico el contexto. ¿Usted sabe por qué no somos cristianos? Porque ellos eran conocidos como los del otro camino, porque no tenían un nombre. Todos los seguidores de Jesús. ¿Y sabe qué hizo la gente de Antioquía? Vieron a este poco de locos que andaban escondidos y andaban predicando cerca de Jesús. Y le dijeron: ahí van esos cristianos. Y se lo dijeron como forma de burla. De ahí nace, dice que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. El nombre cristiano no salió de Dios y no salió de la iglesia. Salió del mundo. O sea, el mundo les quiso dar un nombre y fue un nombre descalificativo. ¿Sí me sigue? Fue despectivo, fue en forma de burla. ¿Sí? Pues resulta que ahora el cristianismo es una de las 5 religiones del mundo. Y en el cristianismo entra todo el mundo. Hasta los santeros entran en el cristianismo, ¿sabías? En la religión del cristianismo entran los evangélicos, los católicos, los solo Jesús, los testigos de Jehová, los adventistas, los santeros, los satanistas, porque ellos también creen. ¿Qué les parece eso? ¿Sabe qué hizo la sociedad con el cristianismo? Hizo una religión y nos metieron a todos en un saco. Entonces, algunas veces hablamos doble mensaje. Decimos: no, el evangelio no es religión. Ah, pero yo soy cristiano. Entonces, ¿es religioso o no? Por eso yo llegué a la conclusión de que me quedo con el mejor título que el Padre me dio, y es el de ser un hijo. Porque eso fue todo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Murió en la cruz para hacerlo usted y a mí hijo del Padre. ¿Sí? Eso fue. Nos conectó después del sacrificio, nos conectó con el Padre. Por eso es decir, yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y hoy por medio de Él no llegamos al Padre. ¿Y cómo llegamos? Como hijos. Usted dígale que está a su lado: usted no es ningún evangelio. Es un hijo de Dios. Digo, usted es un hijo de Dios. Dígale: yo soy un hijo de Dios. Eso es cuestión de identidad. Diga conmigo: la unción, cuando se manifestó en mi vida, me hizo hijo. Porque Él me dio la unción, Él me dio la potestad de ser hecho su hijo. ¿Ya? La unción te hizo hijo. ¿Ah? Pues en el Antiguo Testamento la unción así era profeta, sacerdote, reyes. Pero hoy la unción hace hijo. Diga conmigo: hace hijo. Diga conmigo: tenemos la unción de Dios, tenemos la unción del Santo.
El Espíritu Santo nos ha ungido por dentro y por fuera. Estamos ungidos con el Espíritu Santo. Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Estamos ungidos por dentro y por fuera. Amén. ¿Para qué nos ungió? Para cumplir propósito. Diga conmigo, para cumplir propósito. ¿Cuál es su propósito? Usted tiene la unción para cumplir. ¿Cuál es su propósito? Usted está equipado para cumplir con su propósito. Amén. Si usted no ha cumplido con su propósito, no es porque usted está ¿cómo se dice? Está vulnerable. No. Usted está armado hasta los dientes. Si usted no se ha ocupado de su propósito, es por falta de organización, por falta de decisión, por falta de disposición, no de cualquier otra cosa que sea de nosotros. Pero no porque Dios nos haya dejado improvistos, no, nosotros estamos equipados. Diga conmigo, yo tengo la unción del Santo. Amén. Sí, y esto yo me lo agarré muy en serio, pastores. ¿Saben por qué? Viste que en la iglesia yo he eliminado un montón de canciones, me voy a meter en lío. Pero un consejo que les doy. Sí, porque algunas veces cantamos, yo con los músicos, sean inteligentes, porque ustedes no son cualquier gente, son hijos de Dios. Y si ustedes son hijos de Dios, tienen a Dios, tienen la unción y tienen a Dios metido por dentro. Y eso nos hace diferentes. Sí, tenemos la mente de Cristo. Porque no podemos estar cantando canciones como que ven, ¿y cuándo se salió? Si el Espíritu está aquí. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Como algunas veces decimos, bienvenido Espíritu Santo. Si dice que Él está en todos lados. El problema es que hemos humanizado a Dios. Ese es el problema. Hemos humanizado a Dios. Creemos que Dios es como una persona que llega y se va. Y no entendemos que una de las cualidades de Dios es que Él es omnipresente. Es uno de los atributos incomunicables de Dios. Eso es doctrina. ¿Y saben qué dice esa doctrina? Que Dios está aquí y está en la China al mismo tiempo. Está en todos lados. Sí, porque yo no tengo que dar la bienvenida a alguien que ya me estaba esperando a mí. ¿Sí me sigue? Porque yo no tengo que decir que venga cuando Él ya está. A menos que estemos mal, pues, estemos descarriados, pues ya hay un caso distinto. O un recién que no sabe todavía eso, pues. ¿Ah? Pero usted que ya tiene años sirviéndole al Señor, viene a estas alturas de decir, ven, ¿cuándo se le salió, pues? ¿Cuándo dejó ir al Espíritu Santo? Y si lo dejó ir, usted tiene que activarse y empezar a buscarlo, porque lo peor que le puede pasar al hombre es caminar lejos de Dios. Diga conmigo, no podemos humanizar a Dios. Dios va más allá. Diga conmigo, la unción. La unción me capacita para el propósito. Diga conmigo, para el propósito. ¿Ya? Diga, yo estoy ungido para cumplir el propósito. Amén. Y esto es una bendición. Entender esta palabra. Pero hasta aquí es una bendición, pero aquí pasa algo. Y es que las cosas no terminan allí. Porque necesitamos conocer el propósito. Y es una pregunta. ¿Sí o no? ¿Necesitamos conocer el propósito? ¿Sí o no? Sí. Sí necesitamos conocer el propósito. Y para eso nos da la unción. Pero la cosa no queda allí. Porque usted y yo necesitamos estar conectados con nuestro destino profético. Diga conmigo, mi destino profético. ¿Qué es lo que se conoce como el destino profético? Donde Dios me quiere llevar. ¿Cuántos han leído la historia de José? Levánteme la mano. Al hijo de Jacob, al que vendieron los hermanos. Dice que José tuvo 12 hijos y él era el último. Jacob. José era el penúltimo de los hijos. José tuvo 12 y José era el hermano número 11. Y los hermanos lo vendieron por celo. Diga conmigo, lo vendieron. Terrible esa gente. Lo vendieron. Dice que lo vendieron por el precio de un esclavo. Y ahí donde José es un tipo de Cristo. ¿Usted sabía que eso fue lo que cobró Judas por entregar a Jesús? El precio de un esclavo. Ahí donde José es un tipo de Cristo. En lenguaje figurado, pues. Ahora, a este muchacho lo venden.
Y él necesitaba encontrar su propósito. Diga conmigo, su propósito. Y él encontró su propósito. ¿Sabe cuál era su propósito? Él descubrió que él había sido llamado para servir. Y a donde él iba servía. Y dice que todo lo que tocaba se multiplicaba. La gracia y el favor estaba con él. Y dice la Biblia, y Dios estaba con él. Todo lo que tocaba multiplicaba. ¿A quién le gustaba tener un siervo así? Los ismaelitas lo amaban cuando lo llevaban en el camión. Después, este hombre, ¿cómo se llama? Potifar, no lo va a amar si le multiplicó las riquezas. Potifar lo amaba. Después lo meten preso injustamente, ¿se acuerda la historia? No quiero meterme ahí de lleno. Pero lo meten preso. Y el carcelero lo amó. El jefe de la cárcel lo amó. ¿Por qué? Porque era el único preso dispuesto a servir. Y era el único que le daba la llave de la cárcel. El carcelero le decía, José, ya vengo, pila que no se me escape nadie. Es una broma loca ahí. Pero eso pasó en esa historia. El carcelero se dio cuenta que José no era cualquier persona. Él no sabía por qué estaba ahí, pero sabía que era confiable. Lo dejaba al cuidado de la cárcel. Sabía que él no se iba a ir, que él no se iba a fugar. ¿Por qué? Porque él había descubierto su propósito y la unción lo había llevado a operar en su propósito. Por eso él no necesitaba que alguien le estuviera diciendo lo que tenía que hacer. Él simplemente hacía lo que tenía que hacer porque eso era su naturaleza, eso era su propósito. Es que cuando tu naturaleza se manifiesta, cuando tu propósito se manifiesta, nadie tiene que decir nada. A la mata de mango usted no tiene que decirle echa mango. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Ella va a la mano. Usted no tiene que decirle mata mamón, echa mamón. No, ella va a echar mamón. Ella no necesita que se lo diga. Ese es su propósito. Dar mamón. Porque es una mata de mamón. ¿Sí me entiende? Cuando usted se conecta con su propósito, su naturaleza espiritual se activa, se despierta. ¿Sí me entienden? Y a usted nadie le tiene que decir nada, porque usted naturalmente va a ser, o sobrenaturalmente va a ser, a lo que usted fue enviado. ¿Sí me entienden? Pero usted tiene que reconectarse con la unción de Dios. Diga conmigo, con la unción. Diga conmigo, la unción. Te conecta con el propósito. ¿Sí? Ahora, pero resulta que en la vida de José pasa algo. Y es que, antes que él conociera el propósito y todo eso, él tuvo 2 sueños, ¿se acuerdan? 2 sueños. Vio 12 manojos de espigas que se inclinaban al manojo de él. Eran 12. ¿Sí? Y 11 manojos se inclinaban al manojo de él, que era uno de los 12. Y el muchacho dijo, nada, esto lo que quiere decir es que yo voy a gobernar la casa de mi papá. Dios me escogió para yo gobernar. Porque el muchacho lo entendió. Y después tuvo un sueño más fuerte, porque vio 2 estrellas, el sol y la luna. O sea, ya no estaban los hermanos, sino que ahora estaba el sol, que era el papá, y la luna, que era la mamá. Pero dice que 11 estrellas, el sol y la luna, se inclinaban a la estrella de él. Y usted sabe, ¿no? Como todo religioso, diga conmigo, religioso. ¿Y por qué digo religioso? Porque hasta ese momento José era un religioso, era inmaduro. No entendía cosas. ¿Sabe qué dijo? Confirmación. Ellos se van a inclinar a mí, yo voy a gobernar esta casa. Confirmación. Y usted sabe, ¿no? Vio su destino, diga conmigo, su destino. ¿Y cuál era su destino? Gobernar. Su propósito era servir, pero su destino era gobernar la nación. Pero él no lo entendía. Diga conmigo, no lo entendía. Y él muy emocionado, porque a quién no le gusta. Le pregunto, ¿a usted le gusta mandar? Levanta la mano a los que le gusta gobernar aquí, levanta la mano. Ah, ¿vio? ¿Sabe por qué a usted le gusta gobernar? Porque esa es su naturaleza. Dios lo llamó a eso, a ejercer influencia. Gobierno significa eso, la influencia dominante. Ahora,
esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque José, siendo un muchacho, entiende que él está llamado para gobernar, él entiende su destino. Lo que no sabía era que a él le tocaba transicionar. Diga conmigo, transicionar. Y es lo que tú y yo no entendemos muchas veces. Diga conmigo, nos cuesta transicionar. Sí, porque la unción nos conecta con el propósito. Pero la unción no puede hacer más nada por nosotros. Diga conmigo, no puede hacer más nada. Solamente nos conecta con el propósito. ¿Sí? Por eso es como un muchacho, un niño. ¿Saben? Un niño va creciendo. De la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez, después a la ancianidad. ¿Sí me siguen? ¿No? Es un desarrollo. Así pasa con la autoridad. Dios te da la unción para que tú conozcas tu propósito. Pero si tú no transicionas de la unción a la gloria, ¿qué es la gloria? Es el nivel más alto de autoridad. Diga conmigo, el nivel más alto de autoridad. Nunca podrás conocer tu destino. Porque el problema, ¿saben qué es? Que la gente se queda en la unción. El problema de muchos creyentes de la iglesia es que se estancan en la unción. Solamente llegan a alcanzar la unción y simplemente se quedan allí como hijos de Dios sentados en una silla. Pero nunca transicionan a niveles de gloria. Y nunca llegan a descubrir la promesa de Dios de Pablo, que dice que nosotros debemos caminar de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria. Para caminar de gloria en gloria, usted tiene que transicionar de la unción a la gloria. Diga conmigo, la unción. La unción. Y eso mismo lo vemos reflejado en José. ¿Sabe por qué? Porque José sabe cuál es su destino. ¿Cuál es su destino? Gobernar. Dios le mostró dos sueños, que en el sueño él gobernaba. Le hacían reverencia a su gobierno. Pero él no entendía la ruta que debía tomar para llegar allá. ¿Sí? De hecho, él se hizo, como todo ser humano, se hizo una idea en la cabeza. ¿Y cuál fue la idea? La idea fue: yo voy a gobernar la casa de mi padre. Después que mi padre muera o se haga más anciano, yo voy a ser el jefe de la casa. Y los hermanos míos mayores van a tener que someterse a mí. Eso fue lo que él entendió. Y dice la Biblia que los hermanos lo vieron. Un día, dice que ya no lo soportaban. Y un día lo vieron. Dice que el papá lo había mandado al campo a ver cómo estaban ellos. Y dice que lo vieron a lo lejos. ¿Y saben cómo lo vieron? Lo vieron con envidia, con celo. ¿Y saben qué le provocaba celo? Le provocaba celo una túnica, un manto de colores hermoso, espléndido, que el padre le había hecho. Diga conmigo, túnica de colores. Un manto de colores que lo cubría. Era un manto que lo arropaba. ¿Sí? Dice que era de diversos colores. Según la cultura hebrea, los padres tejían el manto a manos. Lo tejían a mano y le daban los detalles. Le daban ese estilo perfeccionado. Era algo que se esmeraban. Duraban años construyendo para marcar a su primogénito. Por eso él se conecta con la idea de gobernar cuando ve los sueños, porque él tenía la túnica de colores. Él decía: con esta túnica, este es el credencial que mi padre me dio para que mis hermanos se sometan a mí. Y dice que los hermanos, cuando lo vieron, dice que no lo pudieron ver ni le pudieron hablar pacíficamente. Y lo primero que hicieron, ¿sabe qué fue? Le arrebataron la túnica de colores. Diga conmigo, le quitaron el manto. Le quitaron la unción. Usted sabe que el manto es símbolo de unción. ¿Sabía eso? Diga conmigo, hermano. Es un símbolo de la unción de Dios. Eso fue lo que heredó Eliseo de Elías. ¿Se acuerda? Elías, cuando fue arrebatado, se le cayó el manto y Eliseo agarró el manto. Y dicen que los mismos milagros que hacía Elías los comenzó a hacer Eliseo. Porque el manto, ¿y qué no era el manto? No era la prenda de vestir, era lo que internamente significaba. Bien conmigo, la autoridad de Dios, el respaldo. Dice que lo vieron y le arrebataron el manto. Dígale al que está a su lado: va a haber momentos que te van a querer arrebatar el manto. Te lo van a quitar.
Diga conmigo, te lo van a arrebatar. Número 1, te lo van a robar. Número 2, te lo van a romper. Dice que lo segundo que hicieron fue romperlo. Porque a José lo tiraron en una cisterna, ¿se acuerdan? Lo tiraron ahí. Y después dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a romper el manto, porque le vamos a decir a mi papá que lo mató un animal. Porque resulta que lo meten en una cisterna, como en una cueva vertical, y cuando van a ver ya no está. El hermano mayor cuando lo viene a ver para sacarlo no estaba, los otros menores lo habían vendido. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Nada, vamos a decirle que se lo comió un animal. Y dice que agarraron el manto y lo rompieron, para que el papá les pudiera creer. ¿Y saben qué hicieron? ¿Qué fue lo tercero que hicieron con el manto? Lo ensuciaron. Dice que mataron un animalito y la sangre la empaparon en el manto. Diga conmigo, la unción va a ser procesada en nosotros. Diga conmigo, en el proceso vamos a sentir que lo hemos perdido todo. Amén. Diga conmigo, en la unción hay cierta comodidad, ¿oyó? ¿Oíste, pastora? En la unción hay cierta comodidad. Porque la unción te brinda posición. Diga conmigo, posición. Te brinda fe sobrenatural. Un ungido tiene una fe sobrenatural. Te brinda protección. La Biblia dice, no toquéis a mi ungido. Hay una protección. Ay, si te tocan el manto. Hay liberación. La Biblia dice que la unción pudrirá los yugos. La unción te da revelación. A un ungido tiene revelación. Diga conmigo, el ungido tiene un beneficio, es que él te imparte. Cuando hay unción, la unción se imparte, se transfiere la unción. Son beneficios que muchos creyentes tienen, pero estos beneficios hacen que muchos creyentes se acomoden. Hay gente que simplemente se acostumbra, le encuentra confort a la unción y se acostumbran a venir todo el domingo a la iglesia, a venir acá a la iglesia, sentarnos, escuchar un mensaje, llorar cuando se canta y escuchar el mensaje y caernos en el piso, irnos con la promesa para la casa y nuestra vida sigue siendo igual. No afectamos a nadie, no cambiamos, no le hablamos la palabra a nadie porque tenemos la unción. Diga conmigo, tenemos la unción. Sabemos cuando un infiltrado está en la iglesia. Usted no se da cuenta que pastor, cuando llega alguien raro ahí, hay gente que se activa, los intercesores. Mire, ese está ahí como raro, porque puede ser la unción. Pero ¿qué pasa? Que todos estos beneficios son buenos y son promesas de Dios, pero es que el camino de Dios no termina aquí. Y eso es lo que yo quiero que usted comprenda ahora. Es que hay más. Es que no tenemos por qué conformarnos. Es que el conformismo no pertenece al reino. Diga conmigo, el conformismo no es de naturaleza del reino. Si usted es un conformista, usted se equivocó de comunidad, ¿oyó? Porque usted entra en una comunidad donde se habla de reino. Usted entra en una comunidad donde nadie se conforma. Amén. Usted ahora es parte de un reino donde el Señor tiene riquezas sin límites, donde el Señor tiene un poder que es inagotable. Amén. ¿Sabe qué limita el poder de Dios en la tierra? La mente conformista. Mientras veníamos en el carro, confirmaba que esta palabra era para ustedes. Porque viene un desafío muy grande. Escúcheme, un desafío. Miren lo que les vengo a decir de parte del Señor. Hay cosas que ustedes han logrado hoy, hasta hoy, y la han logrado por la unción. Porque ustedes son una iglesia ungida. Ustedes son una iglesia ungida. Pero ustedes tienen que entender que hay un desafío de parte del Señor. ¿Por qué digo que entendí que la palabra era para hoy? La pastora me venía diciendo, compran un terreno, hay un terreno, vamos a construir una iglesia para tal, miles de personas. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que eso Dios lo va a hacer con ustedes. Pero ustedes tienen que entender que eso es un desafío de parte del Señor. Y que ustedes deben entender que si la unción nos ha traído hasta este techo, ustedes deben entender que los que los va a introducir a esa tierra, en ese megatemplo que van a construir, no va a ser la unción. Ustedes necesitan transicionar de la unción a la gloria.
Porque para poder llegar allí a ese lugar, en ese lugar muy amplio, ese lugar muy grande, ese lugar que va a recibir gente de otros países, de esta nación, gente que va a recibir de pastores de otras ciudades con necesidad y con hambre, y van a venir aquí a buscar, porque van a reconocer que ustedes tienen un alimento espiritual sólido en la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, la unción nos ha traído de aquí. ¿Cuánto tiempo tienen aquí, pastor? ¿Cuántos años? Tienen 8 años, lo que quiere decir que la unción no les va a dar más que esto. ¿Sí entiende la palabra? La unción solamente los llevó hasta aquí. Para poder llegar a lo grande que viene, que ya muchos de aquí lo han visto, necesitan saber que ya la unción no es suficiente. Necesitan caminar en la gloria de Dios. Amén. Diga conmigo. Aquí hay una cosa tremenda, ¿no? Diga conmigo, yo cargo la unción. Diga conmigo, yo cargo la unción. Yo la llevo a donde yo vaya, yo la llevo. ¿Sí? Pero hablar de la gloria es distinto. Porque usted no carga la gloria lo carga usted. Usted no me entendió eso. Usted carga la unción. Y usted la lleva cuando usted va y usted la imparte. Pero cuando usted camina en la gloria, ya no es usted llevando nada, ya es la gloria llevándolo usted. Usted no va cuando usted quiera, usted va cuando la gloria lo quiere llevar. Usted llega a donde Dios lo quiere llevar. Usted hace lo que Dios quiere que haga. Si usted va a un bus y Dios le dice que se baje, usted tiene que bajar. Aún cuando usted no sepa ni siquiera dónde está. Eso me pasó a mí una vez. Iba yo en un bus, iba por una ciudad, y Dios me habla en el bus y me dice, bájate. Y yo me asomé por la ventana y yo digo, ni siquiera sé dónde estoy, Señor. Bájate. Y yo me bajé ese día del bus. ¿Y yo dónde voy? Y yo busco una parada, tú sabes, lo normal. Busco una parada, pues si me vamos a algún lado, por lo menos muéveme en carro. Y me voy a una parada a esperar un carro y a esperar la directriz de lo que voy a hacer. Me senté en la parada. Pasaron 25 minutos y no pasaba absolutamente nada. Y llega una señora como de unos 50 años, señora de falda, con cara de afligida. Cuando yo vi a la mujer como unos 50 metros, le dije, bendito sea Dios, esta fue la mujer que me hizo que yo me parara aquí. Esperé que llegara la palabra. ¿Y sabe cómo terminamos? Digo, terminamos porque la gente nos veía, o sea, la sociedad nos veía. ¿Y qué veía? A un evangélico poniendo la mano a la vieja que estaba de rodillas ahí llorando, en plena parada, de todo el mundo viendo un par de locos ahí. Escúchame, porque es que la gloria es la esencia, es el mismo Dios. Cuando hablamos de su gloria, estamos hablando de su presencia. Pero aquí hay algo. Estoy marcando diferencia entre la unción y la gloria. Y la unción, usted no le pasa que viene a la iglesia y usted cierra los ojos y usted comienza a adorar. Y mientras usted cierra los ojos y comienza a adorar, usted comienza a sentir como unos correntazos aquí adentro y el Espíritu Santo que se mueve dentro de usted y usted se conmueve y comienza a llorar y usted comienza a decirle palabras hermosas delante del Señor y usted se rinde delante del Señor. Escúchame, has experimentado la unción. Eso lo produce la unción en nosotros, el quebranto. David hablaba de eso. David hablaba de quebrantarse delante del Señor. Le está hablando de la unción. ¿Sí? Porque la unción se siente, diga conmigo, yo siento la unción. La unción es algo que tú percibes en tu ser. Cerramos los ojos para no distraernos. Pero nosotros sentimos la presencia de Dios. Diga conmigo la unción. La gloria es distinta. Dígale que está solo, la gloria no se siente.
Diga conmigo, la gloria no se siente. La gloria se ve. Eso se lo dijo Dios a una mujer, ¿se acuerdan, no? Que llegó aquella mujer a reclamarle al Señor y le dice: Señor, si tú hubieses llegado temprano, pero ha llegado 4 días, el hombre está muerto de hace rato. Si por lo menos tú hubieses llegado cuando estaba enfermo, oramos y yo sé que lo sana. Pero llegaste 4 días y el tipo tiene 4 días de muerto y ya hiede el hombre. O sea, la mujer le estaba diciendo: Señor, ya no podemos hacer nada, llegaste bien tarde. ¿Sí me entiendes? Y viene el Señor y le dice: mujer, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Diga conmigo, verás la gloria de Dios. Pues la gloria de Dios se ve, la gloria de Dios se contempla. Escúchame, la gloria de Dios se contempla. Y una de las cosas que va a pasar es que tus ojos van a ver la estructura hecha. Tus ojos van a ver la gloria de ti completa. La vas a ver completa, la vas a ver terminada. Pero Dios demanda transición. Dios demanda una transición. Porque la unción te ha traído muchos beneficios. Muchos beneficios. Pero tienes que transicionar a la gloria. Escuchen. A José le quitan la unción. Diga conmigo, le quitan el manto. Eso es lo que representa eso. O sea, le mancharon el testimonio, le rompieron el manto, se lo ensuciaron de sangre y se la llevaron al papá todo escuartizado. Se lo comió un animal. Ese día la Biblia dice que Jacob se murió con él. Literalmente. Mire lo que ocurre después con José. Diga conmigo, de la unción a la gloria. Gloria a Dios. Génesis capítulo 41, verso 41. Génesis 41, 41 dice así: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó su anillo en su mano y se lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. ¿Sabe qué es impresionante? Que Dios permite que le quiten un manto de colores tejido por las manos de su padre. Lo rompen y lo tiñen de sangre, ¿sí? Y resulta que cuando Dios lo transiciona, vemos a un José, escúchame, vemos a un José sin manto, vemos a un José sin la túnica, pero en ese momento la máxima autoridad del mundo, ¿sabe por qué del mundo? Porque no había comida en toda la tierra. Había comida en Egipto. No había en otra parte sino en Egipto. Y todo el mundo iba a Egipto a comprar comida. ¿Y sabe qué hizo José? Fue reconocido como el Señor de la tierra. Pero cuando ya tú veías a José, lo veías con el anillo de Faraón y lo veías ya no con una túnica de colores, sino con un collar de oro. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de investigar cómo eran los collares que usaban los faraones, pero eran collares de oro que ocupaban casi todo el pectoral y parte de la espalda. Y era de oro fino, fino, finísimo. Era lo más caro que se podía encontrar en el mundo. ¿Y usted sabe qué representa ese collar de oro y el anillo de oro? ¿Usted sabía que los reyes y los emperadores usaban en su anillo? Porque en su anillo tenían un sello. Con ellos sellaban, o sea, daban licencia y quitaban licencia. Podían meter preso y condenar a alguien, porque los reyes y los emperadores eran altos jueces. Ellos juzgaban y su sentencia estaba en el anillo. Y Faraón se quitó su anillo y se lo colocó a José.
¿Y usted sabe qué representa el anillo y qué representa el collar de oro? Representaba el nivel de gloria donde Dios lo había llevado. Quizás ya no tenía la túnica de colores, pero Dios lo había llevado a un nivel de gloria que cualquiera que veía el anillo, cualquiera que veía el collar de oro, tenía que obligatoriamente arrodillarse delante de ellos. ¿Usted sabía que José vio el cumplimiento de los dos sueños? Porque el hambre también llegó allá, donde la casa de Jacob. Y dice que él envió a sus hijos a comprar comida en Egipto. Y dice que ellos no pudieron conocer a José, pero José a simple vista los conoció. Los identificó a primera vista. Y dice la Biblia que se arrodillaron ese día y se acordó del primer sueño. Cuando se postraron delante de él, se acordó del sueño, del primero. Y dice que él, ¿se acuerda que mandó a venir a los que vieron la película para que se le haga más fácil? Mandó a venir a este, ¿cómo se llama? Benjamín, que era el último hermano que tenía. Manda a venir a Benjamín porque él y Benjamín eran hijos de papá y mamá. O sea, los otros 10 hijos, Jacob lo había tenido con otras mujeres. En cambio, ellos habían sido los hijos de Raquel, la que él amaba. Por eso es que José era primogénito, porque era el hijo mayor que tuvo con la mujer que amaba. Acuérdense que él trabajó 14 años por Raquel. ¿La amaba o no la amaba? Trabajó 7 años. Y cuando él se va a juntar con Raquel, resulta que a la mañana se da cuenta que era Lea. ¡Qué locura! Y el papá y el suegro le dicen, porque Jacob fue a reclamar. Yo dije, ya va, yo trabajé 7 años por Raquel, me metiste a Lea, ¿qué pasó allí? Eso no fue negocio. Y el papá le dice, bueno, ya usted se comió la llama. Ya no acepto devoluciones. Trabajó 7 años, yo te di uno. Usted tenía que supervisarla. Bueno, eso no fue problema mío. Ahora, ¿y cómo hago? Si a mí me gusta Raquel, bueno, trabájame 7 años más. Le pregunto, ¿la amaba o no la amaba? Trabajó 7 años más. Con Raquel no le podía dar hijo. Cuando le pudo dar un hijo, nació José de primero. Por eso era el que cargaba la túnica de colores. ¿Sí me sigue, no? Era primogénito de la mujer que la amaba. Ahora, ¿cuál es la transición de la unción a la gloria? Diga conmigo, la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Ya con esto cierro porque ya usted me entendió todo lo demás, te pasa. Diga conmigo, paciencia. El carácter es algo que no se ve. Diga conmigo, el carácter no se ve. Eso es interno. Son cualidades internas. Diga conmigo, el carácter. Efesios 4, si usted se lee todo el capítulo, se ha encontrado uno de los versículos más hermosos del mundo y fundamentales para la iglesia, que es cuando dice, y él constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los 5 ministerios tienen que estar para que la iglesia esté edificada integralmente. Pero el versículo más arriba dice, y subiendo a lo alto le dio dones a los hombres. Diga conmigo, los dones vienen de Dios. ¿Provienen de quién? De Dios. La unción proviene de quién? De Dios. La gloria proviene de Dios. Es de Dios. El conocimiento proviene. Es el Dios de toda ciencia, de todo conocimiento. Amén. Los dones son de Él también. Dice que el Espíritu Santo los reparte conforme como Él quiere. El de hablar en lengua, el de sanidad, eso lo reparte el Espíritu Santo como Él le da la gana. Es decir, que usted está equipado con un ministerio, usted está equipado con varios ministerios, usted está equipado con dones espirituales, con fe, usted está equipado con conocimiento, con unción, usted está equipado con la gloria de Dios cuando lo respalda. ¿Sí me entiende? Si Dios no llegara a quitar lo que es de Él, nos quedamos sin nada. Nos queda una sola cosa que se llama carácter. Diga conmigo, carácter. Nos queda el carácter. ¿Qué es el carácter? Lo que usted y yo somos.
Es como usted y yo pensamos. Es como somos en el corazón. Hay gente que tiene un mal corazón, o sea, tiene un mal carácter. ¿Qué es el carácter? La expresión del corazón. Cómo se expresa el corazón. ¿Y cómo se expresa? A través de acciones. A través de cómo hablas. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como un niño. Es imposible que un niño espiritual hable como un adulto espiritual. ¿Sí me entiende, no? El que es un niño se le va a salir por la forma de hablar. Porque ¿cómo habla un niño? Como un niño. ¿Cómo se comporta un niño? Como un niño, va a estar jugando todo el tiempo. Y esto pasa en la parte espiritual. Algunas veces llegamos al Señor, somos niños. ¿Es malo ser un niño? No es malo ser un niño. Es normal que una persona nueva reciba a Cristo y experimente su crecimiento espiritual. ¿Y cómo va a comenzar? ¿Como un anciano? No, va a comenzar como un niño. Y él va a crecer espiritualmente, porque él va a aprender a orar. Él va a aprender a leer las escrituras. Él va a aprender a obedecer a sus pastores. Él va a aprender a honrar a sus pastores. Él va a aprender a conectarse con Dios. Él va a seguir el ejemplo que le muestra la gente madura. Él va a aprender de sus maestros. Ellos le van a mostrar el camino del Señor. Y él va a crecer y va a crecer hasta que ya es un anciano en el espíritu. Amén. Cuando la Biblia habla de ancianos, no está hablando de viejitos. Cuando la Biblia está hablando de ancianos, está hablando de hombres maduros en su carácter. De tal manera que una persona de 20 años puede tener un carácter maduro. Porque ¿qué es lo que marca la diferencia en el carácter? Diga conmigo, el proceso. Ay, 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 diga conmigo, el proceso. Dígale que está a su lado, más proceso. Otra vez. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Segunda de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Estamos en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayéis. Dígale que está a su lado, no desmayéis. Dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, diga conmigo el hombre exterior. El hombre exterior dice que se va desgastando y el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Diga conmigo, cabó. Ok, vamos a dejarlo ahí. Diga conmigo. La tribulación, la prueba, el proceso, el conflicto, los problemas, ¿sí? Todo eso que es negativo, al final, después de haber cruzado en victoria todo el proceso, encontramos la gloria de Dios. Diga conmigo, encontramos la gloria de Dios. Diga conmigo, encontramos la gloria de Dios. Eso no fue la vida de Job. ¿Qué dice Job? Ni oídas te había. La unción te permite oír. La unción te hace agudo a la voz. Hace tu oído sensible. La unción. ¿La viste por dónde voy? ¿Y sabes qué dice Job? Job dice: todo lo que soy te lo debo a ti, y todo lo que sé de ti lo había oído. Hasta ahora todo lo había oído. Eso sí, todo lo que he oído de ti, me he esforzado por cumplirlo. Me he esforzado por obedecer cada uno de tus mandamientos que he oído a través de mis maestros. Todo lo que he oído lo he obedecido. Pero todo este proceso que me ha tocado vivir, ahora me han abierto los ojos y ahora
mis ojos te pueden ver. Él estaba diciendo, ya no te oigo. Toda la vida viví oyendo. Toda la vida mi fe se estableció en los que oía. Pero resulta que ahora el proceso me ha quitado la venda. El proceso me ha quitado la ceguera. Todo lo que me impedía ver tu gloria, ahora mis ojos te ven y han visto en cada momento de mi vida tu participación en mi vida. Es allí donde Job entendió que no estuvo solo. Es allí donde Job entendió que aun cuando los hermanos y los amigos se habían ido, siempre estuvo Dios. Solo que él no lo podía ver porque, o sea, él oía. ¿Sí me entiende? Él escuchaba el ruido, pero no podía ver nada hasta que sus ojos se abrieron. Y cuando sus ojos se abrieron, él pudo contemplar la gloria de Dios. Porque él dice, mis ojos te ven. Escúchame, el proceso tiene un poder. Por eso es que él dice Pablo allí, mire, cuando ustedes se han sorprendido en las pruebas, gócense. Si ustedes supieran, lo que quiere decir Pablo, si ustedes supieran el valor que tiene el proceso, el valor que tiene la prueba, ustedes no estuvieran llorando de tristeza, ustedes estuvieran haciendo una fiesta. Porque cuando una prueba viene, cuando un proceso viene, ¿usted sabe por qué usted llora? Porque a usted le duele, porque algo de usted está muriendo. Algo de usted se está muriendo ese día. Y eso es lo que lloramos, porque sentimos el dolor. Porque morir no es fácil. Morir no es fácil. Entonces el dolor de la muerte lo sentimos. Pero ¿qué pasa? Que no entendemos. Por no entender, nos quedamos atrapados en la tristeza de lo que perdimos. ¿Sí me entiende? Es allí donde la paciencia, escúcheme, la paciencia, diga conmigo paciencia, donde la paciencia es una cualidad del carácter, es una cualidad poderosa porque es la cualidad visible. ¿Sí me entiende? Tú no puedes decir, pastor, ¿quién tiene un carácter maduro si no examinas el nivel de paciencia que tiene? ¿Sí? El impaciente manifiesta aún inmadurez. Pero alguien que ha aprendido a ser paciente es alguien que ha alcanzado madurez. Sí, es evidente, su paciencia es evidencia de que él ha alcanzado madurez. ¿Sí me entiende? Porque alguien paciente, escúcheme, alguien paciente es alguien que no toma decisiones así. Porque tú sabes dónde echamos a perder las cosas en el proceso. Cuando viene el rompimiento, cuando nos rompemos, cuando viene el dolor, ahí tomamos malas decisiones. Algunos se van de la iglesia, otros se descarrían, otros deciden dejar a la esposa y se van por otro lado. Y sin importar todo lo que va a sufrir el hogar. ¿Sí me entienden? ¿Por qué ocurre eso? Porque tomaron una mala decisión, una decisión desesperada, una decisión sin paciencia. Y es allí donde la paciencia se convierte en una virtud poderosa. Por eso Jesús decía, con paciencia salvaréis vuestras almas. Eso lo dijo el maestro. Con paciencia salvaréis vuestras almas. Si usted no tiene paciencia, usted corre con el riesgo de perderse. ¿Sí? ¿Pero qué es la paciencia? La paciencia es el fruto que va dejando su obediencia en medio del proceso. ¿Sí? Porque todo el mundo está procesado, eso no es. ¿A quién no le ha pasado aquí cosas malas? A todo el mundo le ha pasado cosas malas, pero unos avanzan y otros siguen estancados. ¿Pero por qué si viven el mismo proceso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que pasa es que hay manera de abordar un proceso. Hay manera de abortar la gloria de Dios. ¿Sabía eso? Usted puede estar viviendo un proceso, pero si usted elige quejarse, usted está abortando el proceso. Si usted elige renegar de Dios, usted está abortando el proceso. Y eso nos pasa mucho en la iglesia. Que cuando viene la prueba comenzamos a quejarnos. Cuando viene la prueba, entonces estamos pensando de cómo nos vamos para el mundo. Cuando viene la prueba, entonces estamos viendo cómo abandonamos. Porque somos impacientes. Pero cuando usted es paciente, cuando usted ha dado fruto en su obediencia, usted ha dado fruto en su sujeción, usted ha dado fruto en lo que Dios le ha dicho, usted ha obedecido lo que Dios le ha dicho, aún sin entender nada, entonces la paciencia lo lleva a usted a llorar. Diga conmigo, porque el dolor se llora. ¿Sí? ¿Sabe qué triste? Cuando usted ama a alguien, esa persona se le va y deja el vacío. Usted queda roto. Pues usted tiene que llorarlo.
Porque usted no es un robot, usted no es un títere, usted Dios lo hizo con un alma. Y en el alma están las emociones y eso es lo que se rompe. Llore lo que tiene que llorar. Amén. Pero no tome decisión a lo loco, sea paciente. ¿Sabe qué descubre el paciente? El que es paciente, ¿sabe qué descubre? Que cuando algo ha muerto es para que la gloria de Dios viva. Escúcheme lo que le estoy tratando de decir. Cuando algo en usted muere, algo de Cristo comienza a vivir en usted. O sea, cuando algo de usted muere en el proceso, porque para eso es que viene el proceso. El proceso viene a asesinar algo de usted, a matar algo de usted, ¿sí? Pero cuando algo muere, algo de Cristo se manifiesta en usted. Un principio de Cristo se manifiesta. Un valor, de repente usted comienza a sentir un amor por las almas que nunca había sentido. ¿Y de dónde vino eso? Eso vino porque después de un proceso usted fue fiel y usted fue paciente y usted perseveró. Por eso es que Pablo dice ahí en la carta que leímos en 2 Corintios, y dice, nosotros somos de los que perseveramos. De hecho, Pablo dijo en una oportunidad, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que nos mantenemos firmes, de los que perseveramos. Diga conmigo, hay que ser paciente. Y que ser paciente, saber esperar en Dios. La paciencia no tiene nada que ver con pasividad, porque la iglesia está llena de pasivos. ¿Y qué es un pasivo? Un pasivo es alguien que se sienta a esperar que las cosas sucedan. ¿Sí me entienden? Y eso no es paciencia. El que es paciente no está sentado. El que es paciente está esperando en Dios, pero se está ocupando de lo que tiene que hacer ahora. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Sigue esperando en Dios, pero no te sientes. Sigue esperando en Dios haciendo. Ocúpate. ¿Y dónde te vas a ocupar? En el propósito. Trabaja en el propósito, porque sabes que la unción te lleva a descubrir el propósito. Y a ti te pueden quitar tu riqueza. Tú puedes perder lo que te dé la gana, pero nadie te podrá arrebatar el propósito. Nadie te podrá alejar del propósito. Es algo que es inherente en ti. Es algo que viene prediseñado en ti. Es algo que viene inmerso en tu naturaleza. Y te pueden quitar todo menos el propósito. Nadie te puede arrebatar el propósito. Amén. Cuando tú no sepas qué hacer, ocúpate en el propósito. Ay, bueno, yo no soy pastor de jóvenes, me voy a echar a morir. No, ocúpate en el propósito. Bueno, yo no soy pastor de jóvenes, pero bueno, voy a ponerme a servir, porque para esto fui llamado. Y usted se pone a servir. Porque hay gente que cuando lo van del ministerio nunca más hacen nada, se echan a morir. ¿Ha pasado? ¿Será que eso pasa como Areva o también pasa aquí? Sí, porque hay gente que no sirve a la iglesia, no, porque es que yo no soy evangelista. Que lo haga el evangelista. Ajá, y su propósito. Mire, usted sabe que yo comencé el ministerio fue en la calle. Yo dije, no, aquí hay mucha gente detrás del púlpito y yo no voy a ponerme en esa fila. Yo no me voy a poner en esa fila. Y vi el púlpito en las calles. Y dije, no, pero si aquí afuera nadie está predicando. Y yo comencé el ministerio como evangelista. A los 16 años yo estaba evangelizando campañas y me metía yo a hablar con gente. Comencé mi oficio como evangelista. Y andaba en la calle evangelizando. De casa en casa yo me evangelizaba. Hice mi púlpito en la calle. El que está parado sin hacer nada, porque algunas veces la gente se va a la iglesia porque ahí no me ponen a hacer nada. Escúcheme, si usted está sentado porque usted le da la gana. Porque ¿sabe dónde hay trabajo? En la iglesia, en la comunidad, en donde Dios nos ha colocado. Porque usted debe entender que usted no, esto no es la iglesia. Ustedes no son los pastores de aquí, ustedes son los pastores del moradito. ¿Sí me entienden? Usted es un líder, no de la iglesia, usted es un líder del moradito. Así que cuando está afuera, así con la gente y conversa, porque ese va a ser un futuro miembro de aquí. Así tiene que ver usted, tiene que servirle. Amén. Diga conmigo, de la unción a la gloria. La unción te muestra el propósito, ¿sí? Pero la gloria te conecta con tu destino profético. ¿Sabe por qué le vine a hablar de gloria? Porque usted está llamado a gobernar.
Ustedes son un ente de gobierno en esta ciudad. Un ente de gobierno. Y ustedes necesitan conocer la gloria. Necesitan transicionar. Pero ¿por qué es necesario atender el llamado? Oye, hay gente que está transicionando. Hermano, yo vine a decirle que hay gente que ya está en su proceso, solo que no lo entendía. ¿Por qué? Porque la única forma de conectarse con la gloria es el carácter maduro. ¿Sí me entienden? Cualquiera puede ser un ungido, cualquiera puede tener la unción. Además, yo he visto un poco fuera de orden pastor que tiene unción. ¿Y cómo es eso si la tiene? ¿Quién se la dio? No sé, pero la tiene, porque la unción se transmite de ministerio a ministerio. Sí, ahí es. Yo he visto gente que ora con unción y al otro día están pecando por la esquina. Eso pasa. La unción la puede tener cualquiera. La gloria no la manifiesta cualquiera. Porque la única forma de manifestar la gloria de Dios, o sea, es que Dios necesita un vaso con un carácter maduro. Por eso David decía: ¿quién podrá estar delante de tu presencia en el lugar santísimo? Y es cuando él dice: el de manos limpias, el del corazón puro, ¿sí? Aquel que no ha levantado falso testimonio. ¿Y sabe qué empieza a hablar David? Él dice que el único que puede estar delante de la gloria de Dios es aquel que tiene un carácter maduro. Diga conmigo, carácter maduro. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ver con carácter, y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Es que usted va a tener que someterse, es que usted va a tener que sujetarse, es que usted va a tener que aprender a obedecer por primera vez. Usted va a tener que aprender a ser leal, usted va a tener que aprender a ser fiel, usted va a tener que aprender a morir. Eso sí, cuando usted lo alcance, usted va a tener un contacto con la gloria de Dios. Porque ese es el detalle, que Dios no se va a manifestar en cualquier vaso. Si usted todavía no tiene un carácter maduro, entonces ahí tiene la unción. Camine con la unción y sigue caminando en el proceso. Porque lo único que te conecta a ti, escúchame, lo único que te conecta a ti con un carácter maduro, lo que te madura es el proceso. Pero no el proceso en sí, es tu actitud en el proceso. Es tu paciencia en el proceso, de saber esperar, saber que Dios va a llegar, saber que no llega tarde, saber que va a llegar en el tiempo correcto, saber que no vas a morir en el proceso, saber que Dios no te abandonó. La paciencia te va a llevar a esperar que Dios se manifieste en el tiempo correcto. Amén. Y solamente los pacientes logran ver esto, logran ver la gloria de Dios. Amén. Para transicionar de la unción a la gloria, usted necesita madurar. Para transicionar de la unción a la gloria, usted tiene que mejorar su carácter. Para transicionar de la unción a la gloria de Dios, usted tiene que aprender a ser maduro, a morir. Porque Pablo también lo dijo: cuando era niño hablaba como niño, cuando era niño me comportaba como un niño, hasta que fui hombre. Diga conmigo, hasta que fui un hombre adulto. Entonces, cuando fui un hombre adulto, dejé todas las cosas de niño, o sea, dejé de hablar como un niño. Ahora hablaba como un hombre, ahora hablaba como un anciano, hablaba como un hombre maduro. Pero él estaba hablando de la transición. Diga conmigo, la transición. Hay que transicionar. O sea, no pueden pasar 20 años usted en la iglesia siguiendo usted siendo el mismo niño. Es inaceptable que usted tenga 8 años, que tiene tiempo en la iglesia, y usted siga siendo el mismo niño. Usted siga pensando como niño. Usted siga hablando como niño. ¿Por qué? Porque eso dice que usted todavía está en la unción. Y necesitamos no solamente que el ministerio entre en la gloria, es que usted tiene que entrar en la gloria con ellos. Porque eso no se construye nada más con uno solo. Se necesita un equipo que esté sumergido en la gloria de Dios. Gente que camine en la gloria de Dios. Gente que diga como Pedro: hemos visto la gloria del unigénito del Padre. Gente que diga: hemos visto la gloria de Dios. Gente que no se acobarde cuando llegue el proceso. ¿Sí? Porque hay desafíos de fe, ¿sabían? Hay desafíos. Hay acciones.
No es lo mismo cómo actúa alguien que tiene la unción. No es lo mismo que actúa un hombre que está bajo la gloria. Porque aquel hombre y aquella mujer que están bajo la gloria no se pueden rajar en el momento. ¿Sí me entiendes? Nos necesitamos estar firmes. Ya conmigo, firme. Hay gente que yo marcaba en la iglesia y les digo, yo se lo digo así claro, yo le digo, aquí se puede descarriar todo el mundo, no ustedes. Se lo digo a algunos líderes que yo tengo allá. Mire, aquí se puede ir todo el que quiera. Ustedes tienen prohibido descarriarse. Ellos se echan a reír porque saben que yo les estoy echando broma, ¿no? Pero saben de qué les estoy hablando. Diga conmigo, la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Por qué necesitamos que la gloria de Dios se manifieste? Porque en la gloria de Dios están las riquezas. En la gloria de Dios está todo lo que nosotros necesitamos para ver nuestro destino cumplido. Amén. En la gloria de Dios no te ponen el anillo, ¿sí me entiendes? Te ponen el collar de oro. Cuando lleguen a la gloria de Dios, cuando se manifiesta la gloria, es cuando te sientan en el trono. Eso pasó con José, lo sentaron en el trono. Diga conmigo, Jesús, el ungido, el ungido de Dios. Y su proceso fue duro, lo perdió todo. Lo perdió todo igual que Job. ¿Sabe cómo terminó en la cruz? En la cruz, clavado en un madero, terminó sin nada. Usted sabe que en la película lo ponen con un pañal blanco, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que no tenía ningún pañal blanco. Él estaba desnudo en vergüenza delante de los hombres. Con sus genitales todo lastimado, todo era una llaga. ¿Sabe cómo murió sin nada? Lo perdió todo, humanamente hablando. Pero ese era el proceso. ¿Y sabe qué hizo? No se quejó, adoró a Dios. Es el ejemplo de él. O sea, en el proceso adoró. ¿Qué debe hacer usted cuando está en el proceso? Lo mismo que hizo Jesús, adorar. Y fue transicionado. ¿Sabe por qué? Porque de la unción, diga conmigo, de la unción a la gloria. Y dice la Biblia que cuando resucitó, se sentó a la diestra del Padre y Dios le dio un nombre nuevo, nombre que es sobre todo un nombre en el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Diga conmigo, Dios lo glorificó, o sea, de la unción a la gloria, porque él como hombre experimentó todo eso. José de la túnica pasó al anillo y el collar de oro. Job, de haberlo tenido todo, un ungido que escuchaba la voz de Dios, lo perdió todo en el proceso. ¿Sabe qué hacía? Levantaba sus manos y decía: el nombre del Señor sea bendito en todo momento. Eso decía Job. Esa era su palabra, aun cuando había perdido sus 10 hijos, aun cuando había perdido su riqueza, aun cuando lo había perdido absolutamente todo, había quedado sin nada. Lo único que Dios le había dejado era la mujer, y la mujer estaba como una piedra en el zapato y le decía: maldice tu Dios y muérete. O sea, era lo peor que podía vivir un hombre. Y sin embargo, él levantaba su mirada al cielo y decía: yo sé que mi Redentor vive. Y levantaba su mano y bendecía el nombre de Dios. Hay gente que caminando se le despega el zapato y entra en una frustración y empieza a maldecir a Dios. Ay, ¿en qué cosa tan, qué inmadurez tan grande? Necesitamos asumir el proceso como debe ser. Amén. Ya basta de abortar el proceso. Hay gente que está estancado y le ha dicho a Dios: Señor, me siento estancado. Y yo vine a decirte como profeta de Dios que estás estancado es porque una y otra vez abortas el propósito. Abandonas el proceso. Y tienes que asumir tu proceso, porque tu llamado es real, tu llamado es verdadero, y Dios está esperando por ti, porque no se va a buscar a otro. Pero tampoco juegues con la gracia. Asume tu llamado. Hay gente que Dios lo ha preparado para grandes cosas. No solamente son ministerios, usted sabe, sacerdotales. Aquí hay gente de reino. Aquí hay gente que tiene un llamado para la finanza, para el mundo empresarial, para producir finanzas. Hay gente aquí que tiene la visión para ver riquezas. Tiene la capacidad para identificar ideas innovadoras que funcionan.
Cada idea es un proyecto. Pero no ha entendido que para ejecutar todos sus sueños y esos proyectos que tienen, necesita la gloria de Dios. Por eso has estado estancado. ¿Por qué? Porque ya la unción te llevó hasta donde te tenía que traer. Pero a partir de aquí es la gloria. Y para poder asumir la gloria, tienes que morir en tu carácter. Tienes que morir a esas malas mañas. Tienes que morir a la deslealtad que tienes. Tienes que morir a esa infidelidad que tienes aún con Dios. Mientras que tú no rompas con eso, no vas a pasar al segundo nivel. No vas a pasar a ese nivel de gloria, donde todas las cosas simplemente son. ¿Sí me entiendes? Donde simplemente son. Donde no tenemos que estar pidiendo plata, porque la plata va a llegar de una. ¿Sí me entiendes? Yo le estaba comentando ahorita al apóstol, pues ya el año pasado, hace como un año y medio, empezamos a vivir un proceso en la iglesia. Nosotros estábamos en un techito parecido a este, solo que era el techito más pequeño. No más pequeño, era más rectangular. Pero era de zinc, este fresco, el de aquel calentaba que parecía que el sol lo teníamos aquí arriba. Y hace un año y algo nos entregaron el antiguo terminal de Cumareo. Usted se puede imaginar un terminal, un galpón que cabe más de 1000 personas. Pero cuando nosotros entramos a ese lugar parecía una selva. Solo tenía montes, tenía árboles, cujíes, porque allá en Falcón lo que quiere decir cují. No está falconiano, no está chivo y cují, ¿verdad? Chivo y cují por todos lados había en ese lugar. Uno no podía caminar porque se hincaba con las puyas del cují. Esto lo digo para la gloria de Dios, pero no es fácil decirlo. Yo le decía a la pastora, nosotros retiramos de ese lugar casi 9 carretillas de caca humana. Pues lo tenían como un baño, una cueva de ladrones. Se metían a fumar droga ahí en ese lugar. Y nos los entregaron por 20 años como comodato, 25 años. 20 años. Y en un año, y no me pregunte cómo, lo único que le puedo responder es que fue la gloria de Dios. Eso fue lo que vino. Hace unos días hicieron una graduación de una escuela que está en el mismo lugar donde estamos nosotros, en la misma organización. Fueron más de 500 personas, representantes con sus niños, y no paraban de hablar del lugar. Decían, ¿qué lugar? Esto no sabía, que esto era puro monte y culebra. ¿Y cuándo fue que apareció esto? No podían creer lo que Dios había hecho. En un año y pico. Escúchenme. Una de las cosas más insignificantes que hicimos en ese lugar fue pintarlo. Y solamente en pintura gastamos $1000. Para que usted se dé cuenta de lo grande que es. Sin meter la obra de albañilería y todo eso. Pregúntenme dónde salió la plata. La gloria de Dios. La gloria de Dios, gente de otro lado. Mira, ahí te mandé para que hagas esto. Cuando empezaron a ver el movimiento, porque empezamos a cortar montes, empezamos a recoger, la gente nos veía. Nosotros no hayamos que hacer y empezamos a tumbar lo que tenía que tumbar, porque vamos a tumbar lo que hay que tumbar, porque no teníamos para meterle, pero vamos a quitar lo que hay que quitar. Y había gente, mire, nosotros vimos, pastor, la gente, que el día que nosotros empezamos a cortar montes, gente que iba pasando, se metía para el lugar. Y yo cuando veía gente echando machete ahí. Y yo decía, yo buscaba a mi esposa, ¿quién es? Yo no sé si iba pasando ahí, pidió un machete y se puso a darle ahí. Y yo lo dejé, decía ella. Y así nos ha pasado. Diga conmigo, la gloria de Dios. O sea, Dios va a hacer cosas locas. Pero para Él poder hacer cosas necesita un hombre y una mujer madura. Amén. Yo quiero hacer algo hoy. Y es que yo quiero orar. Yo quiero orar por aquellas personas que en algún momento de su vida lo perdieron todo. Hay gente aquí que pudiera decir, bueno, yo tuve negocio, pero yo no tengo ni uno, que es sin negocio.
me toca volver a empezar de cero. Si usted en algún momento ha quedado en cero, que usted ha dicho que ha tenido que volver a empezar, yo quiero que pase aquí porque yo quiero hablar por usted.